Bien, bien, buenas tardes. La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta charla FIE, reconocimiento de patrones relacionados con los desórdenes compulsivos en Parkinson, usando técnicas de Deep Learning. La charla FIE será dictada por el doctor Enrique Peláez. El doctor Peláez es graduado de la Universidad de Carolina del Sur, Estados Unidos. Profesor visitante del Laboratorio de Investigación, LTI, de la Universidad de Carnegie Mellon, Estados Unidos. Profesor de grado y posgrado en la SPOL de los cursos de Inteligencia Artificial, Aprendizaje Autónomo, Aprendizaje Profundo, Inteligencia Computacional y Procesamiento del Lenguaje Natural. Bien, sin más, doy paso al doctor Enrique Peláez para iniciar la charla FIE. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes con todos. La verdad es que es un gusto tenerlos a los que están presentes. A veces es importante, digamos, estar como con el estado del arte. Así que buenas tardes y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes los resultados de esta investigación que está en curso relacionada con el reconocimiento de patrones anatómicos en imágenes de resonancia magnética, a la que de aquí en adelante me voy a referir como MRI, de sujetos que han sido básicamente diagnosticados con la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y algunos trastornos que se conocen como trastornos del control compulsivo intensivos, cuando tienen esta necesidad urgente de comer, el impulso de apostar, jugar y demás, que se conocen como ICD, ¿sí? Entonces, este soy yo, Enrique, y estaré presentando los resultados a nombre del equipo que participó en la investigación, que está formado por Jocelyn, Francis, Alexander, Ignacio, Víctor. Y este paper se presentó en la conferencia de la IEEE en Andescon, llamada Andescon, en noviembre del año anterior, pero es parte de un proyecto que aún está en curso, como mencionaba, ¿no? Hoy estamos explorando modelos basados en transformers y la combinación de transformers con otro tipo de arquitecturas de redes neuronales profundas para empujar precisamente la precisión de la arquitectura del modelo que voy a presentar. Mi formación, como lo dijo en la introducción nuestra querida María Angélica Santa Cruz, es en ingeniería en el campo de la inteligencia artificial y deep learning. Sin embargo, en el equipo tenemos miembros en el campo de medicina, psiquiatría y el análisis de imágenes. Así que estoy listo para responder cualquier pregunta en el ámbito de la inteligencia artificial. Si hay preguntas más en el ámbito médico, con gusto las puedo tomar y redireccionarlas a nuestros colegas que tienen expertise en ese campo. Muy bien, entonces básicamente voy a describir brevemente el problema, el conjunto de datos y los métodos que utilizamos, el procedimiento previo al análisis de información, conocida como el preprocesamiento. Creo que es una de las partes fundamentales en esta propuesta. También voy a mirar el modelo propuesto como una arquitectura end-to-end o fin a fin, de tal manera que lo que propusimos fue como una especie de pipeline que te permite simplemente cargar una imagen y obtener los resultados. Y voy a discutir algunos resultados y algunas conclusiones. Muy bien, entonces, como podrían saber, la enfermedad de Parkinson es uno de los trastornos neurodegenerativos más frecuentes en todo el mundo, ¿no? De hecho, las investigaciones muestran que es el segundo trastorno más frecuente alrededor del mundo. Entonces, brevemente, la enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo que básicamente se desarrolla debido a la degeneración de las células que controlan el movimiento en tu cerebro. Entonces, normalmente la sustancia llamada dopamina, ¿no?, que es la que permite hacer estos
pasos de esta sustancia, digamos, llamada dopamina, y otros neurotransmisores juegan un papel importante en el control del movimiento y la coordinación, y también es responsable de muchas otras funciones mentales. Entonces, estos pacientes suelen ser tratados con dopamina o agonista, que básicamente lo que se refiere es que son medicamentos que funcionan imitando las acciones de la dopamina cuando sus niveles son bajos. Cuando se detectan que estos niveles son bajos, entonces esta medicina agonista lo que hace es suplirlos. Entonces, principalmente lo que hace es engañar al cerebro, haciéndolo creer que la dopamina está disponible, lo cual reduce las complicaciones motoras, que es básicamente uno de los efectos principales que vemos en la enfermedad de Parkinson. Las investigaciones en este campo también han encontrado que los cambios en los niveles de este químico pueden alterar nuestro comportamiento. Y me refería entonces al inicio a estos desórdenes compulsivos, que están relacionados con el estado del ánimo, con la memoria y algunas otras reacciones. Sin embargo, este tratamiento se ha asociado con el desarrollo de lo que llamé al inicio ICDs, que son estos desórdenes impulsivos de control, ¿no? Impulsivos. De hecho, están presentes en aproximadamente el 50% de los pacientes que tienen diagnóstico de Parkinson. Entonces, estos ICDs o estos desórdenes compulsivos son una clase de trastornos neuropsiquiátricos que alteran el comportamiento de los individuos, alteran el comportamiento del autocontrol, incluido el juego patológico, la alimentación, la hipersexualidad, las compras compulsivas y otros, ¿no? Entonces, el diagnóstico de estos ICDs se basa generalmente en informes que son subjetivos sobre los pacientes, sobre las condiciones de los síntomas, y generalmente intervienen en las entrevistas los familiares, ¿no? Y principalmente a partir de una entrevista que realiza un neurólogo o un neuropsicólogo, ¿no? Pero además se utilizan las MRI, ¿no? Recuerden que voy a referirme a MRI, a las imágenes de resonancia magnética, que están siendo utilizadas para realizar ahora con mayor intensidad análisis clínicos que pretenden descubrir este tipo de enfermedades, ¿no? Y cuando se trata de ICD, el análisis de este tipo de imágenes se está utilizando para explorar qué relaciones existen, digamos, por ejemplo, entre el grosor cortical dentro del cerebro y las enfermedades a las que me refería como neurodegenerativas. Es decir, hay evidencias que, y nosotros estamos buscando también estas evidencias, muestran que existe una relación entre el cambio de este comportamiento y cambio en la masa, ¿no? Dentro del cerebro, el grosor cortical, por ejemplo. Y la evidencia muestra que existen diferencias en las regiones corticales, ¿no? Al comparar su grosor, tanto en pacientes con la enfermedad de Parkinson, así como en los pacientes que tienen el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson y estos desórdenes compulsivos, ¿no? Sin embargo, no existe una herramienta objetiva disponible para detectar e identificar estos desórdenes en pacientes con Parkinson. Entonces, tampoco usando técnicas de inteligencia artificial para el análisis de este tipo de imágenes MRI. Por eso es que hemos propuesto un procedimiento, decía, tipo end-to-end o E2E, que busca identificar estos patrones anatómicos en estas imágenes y facilitar entonces con este análisis el reconocimiento de los ICDs en pacientes con Parkinson, utilizando Deep Learning, ¿no? Este procedimiento incluye el preprocesamiento para estandarizar las imágenes, como la eliminación del ruido, la corrección de sesgos debido al campo magnético de los resonadores, el registro de las imágenes y la extracción del cerebro y demás. Entonces, a eso me voy a referir como parte del preprocesamiento. Entonces, antes de eso, en cuanto al conjunto de datos, creo que es importante tener una idea de qué tipo de información utilizábamos para llegar
a esta etapa de reconocimiento del ICD. Entonces utilizamos un conjunto de imágenes de resonancia magnética que está disponible en PPMI, y PPMI es una iniciativa como una fundación, una organización, que está dedicada y concentrada en el análisis de la enfermedad de Parkinson. De hecho, PPMI viene de Parkinson Progression Markers Initiative, que se especializa en temas de Parkinson. Entonces, es fundamental, digamos, es una fuente, para quien no la conoce, espectacular en términos de que es abierto, comparten datos en distintos formatos, no solamente imágenes MRI, pero hemos descubierto que tienen datos sobre voz, sobre video, sobre otros aspectos como síntomas evidentes en el tema motor que muestran los enfermos de Parkinson. Entonces, y hemos utilizado entonces un conjunto de imágenes MRI que contiene 242 conjuntos de imágenes, y digo conjuntos porque para cada sujeto, para cada paciente, capturaron distintos formatos de imágenes, ¿no? Lo que se conoce en el análisis de imágenes como T1, T2, T1 potenciadas, T2 potenciadas, las tipo FLAIR y demás. Entonces hay distintos formatos, incluyendo los videos, incluyendo captura de audios y otras cosas, para cada paciente. Entonces, lo increíble de esta iniciativa que te pone a disposición esta organización es que contiene sobre el mismo sujeto varios tipos de información, incluyendo las historias clínicas, ¿no? Son anonimizadas porque el propósito es simplemente utilizado para investigación y por lo tanto en realidad no interesa el nombre de las personas ni otras condiciones, simplemente estos datos que te permiten hacer este análisis. Digo esto porque es súper importante hoy en términos del uso ético de la información y demás. Entonces, de esas 242 conjuntos de imágenes, eh, que se refiere concretamente a sujetos que fueron diagnosticados con Parkinson y con algún tipo de ICD, eh, capturamos las imágenes T1, potenciadas en T1, y las imágenes MDI tipo DICOM para cada sujeto. Entonces utilizamos principalmente T1 porque este tipo de exploración que vamos a hacer muestra un buen contraste en los tejidos. Ya les voy a mostrar unas imágenes con alto contenido de grasa, es decir, dentro del cerebro tú tienes sustancia negra, tienes la materia o sustancia blanca en el cerebro, que aparecen más brillantes o menos brillantes, más opacas o menos, de tal manera que tú puedes entonces analizar esas diferencias del brillo, de lo que traen las imágenes potenciadas en T1 y poderlas comparar en los patrones. Porque eso, desde el punto de vista de la interpretación de los técnicos médicos que analizan este tipo de imágenes, entienden que hay diferencia en el tejido, hay compartimientos llenos de agua y otros contornos que aparecen más oscuros y demás. Entonces, sirven muy bien para poder generar esto que se conoce en el análisis de imágenes, especialmente en el ámbito médico, como el ground truth. Es decir, a partir de estas imágenes es que tú puedes hacer cierto tipo de comparaciones y extraer cierto tipo de patrones. Pero también estas imágenes DICOM te permiten o te garantizan de alguna forma conservar la alta calidad de las imágenes y por lo tanto, por eso es que hemos escogido en particular esas 242 imágenes. Ahora, de esas 242, que fueron de pacientes con Parkinson, también 142 de esas 242 fueron diagnosticados con uno o con más tipos de desórdenes compulsivos. Y básicamente en la data, en la metadata que está disponible, para hacer ese diagnóstico de ICD, utilizaron una prueba que se llama KEEP, que es básicamente un cuestionario para capturar los trastornos impulsivos compulsivos en los enfermos de Parkinson y que luce algo así, ¿no? Hay una escala que básicamente evalúa el tipo de del ICD, ¿no? Que involucra el comportamiento
obsesivo, como jugar, apostar, ¿no? A los que mencionaba antes, y otros comportamientos compulsivos, como el uso compulsivo de medicamentos, por ejemplo, ¿no? Entre otros. También recopilamos información demográfica por cada sujeto, la edad, el sexo, la progresión de la enfermedad, dependiendo del tipo el estado de la enfermedad en el que se encuentra. Entonces hay distintos protocolos de medicación, etcétera, etcétera. Entonces también se capturó esa información que fue útil para entender y realizar el preprocesamiento. Ahora, cuando hablamos del preprocesamiento, dado que el conjunto de datos, ¿no? Es una recolección de imágenes de diferentes fuentes, a pesar de que están concentradas en PPMI, no hay garantía de que estas imágenes hayan sido capturadas desde un solo tipo de modelo de escáner, y entonces las calidades varían y demás. Entonces, cuando hablaba de esta diferencia que te da las imágenes potenciadas en T1, son o lucen como estas que estoy mostrando. Entonces, tú puedes ver realmente que hay un contraste que te puede permitir identificar cambios anatómicos que podrían darse en estos enfermos o diagnosticados con Parkinson. ¿No? Entonces, dado que este conjunto de datos viene de diferentes hospitales, entonces hay configuraciones diferentes para los escáneres, sus dimensiones, su posición varía mucho. Por lo tanto, es fundamental, no solamente para este tipo de análisis, sino en general cuando utilizas resonadores magnéticos o tomografías computarizadas, realizar un preprocesamiento o un procesamiento previo, de tal manera que puedas estandarizar las imágenes, obtener datos comparativos, ¿no? Porque la orientación, recuerden que cuando hablamos de reconocimiento de patrones, estoy tratando de ubicar precisamente en una región un patrón, y por lo tanto todos los pacientes deberían poder tener como una resemblanza en términos de qué zonas son las que voy a analizar, porque ahí está la hipótesis de que por ahí se manifiestan estos cambios de comportamiento, dado estos cambios en su masa, digamos, ¿no? Cerebral. Entonces, en esencia, hicimos la corrección de la intensidad de la imagen, la corrección de la posición del cerebro, porque si ustedes miran, hay distintas posiciones, distintas orientaciones, depende cómo el paciente fue acostado y el movimiento que a veces puede tener, ¿no? Y también se hizo correcciones en las transformaciones que ocurren. Por supuesto, sin afectar las características físicas de lo que captura la imagen del cerebro, porque precisamente son esas características las que nos van a permitir detectar los patrones asociados a ICD. Es decir, entonces hicimos conversión de la imagen primero al formato conocido como .NI o NIFTY. Si nuestro propósito era encontrar diferencias anatómicas en el cerebro, tenemos solo T1 y tenemos DICOM, como decía también. Entonces, estas se convirtieron en un formato común, utilizando simplemente una función que está disponible en Python, que se llama DICOM to Nifty. Y entonces, todas las imágenes tienen en ese proceso un mismo formato, una misma representación. Entonces, luego hicimos en este proceso previo la eliminación del ruido, dado que las imágenes se generan a partir de datos que se mostraron en el dominio de la frecuencia, básicamente. Estos datos suelen deteriorarse. Recuerden eso, suelen deteriorarse debido a las distintas fuentes de ruido, incluyendo el tema magnético en los mismos resonadores. Y entonces hay que eliminar ese ruido aplicando técnicas, filtros. Y en nuestro caso utilizamos un filtro de eliminación adaptativo que permite reemplazar bloques completos basados en la distancia euclidiana. Cada voxel se ajusta entonces para que tengan un solo punto de referencia, y resaltando las imágenes como se puede ver en esta imagen, ¿no? Entonces, ustedes ven, es en realidad fundamental. Es como que la resolución mejora, los contrastes mejoran, ¿ok? Y este es el filtro al que me refería, que es básicamente la medida de la distancia euclidiana. Entonces, también hicimos
una corrección del campo de sesgo, el bias correction, ya que durante el escaneo decía el campo magnético pierde homogeneidad y por lo tanto los electrones cambian su orientación y demás, lo que puede producir efecto de oscurecer o eliminar, iluminar más unas zonas o eliminar ciertas otras zonas dentro de la imagen, lo que afecta al resultado, ¿no? Y la clasificación se va a afectar, por lo tanto hay que hacer este tipo de correcciones que restaura básicamente la distribución de los niveles de gris sobre la imagen y entonces hay unas funciones que te permiten hacer eso de una manera muy rápida y muy sencilla. Luego de la corrección del bias, hicimos el registro de las imágenes y eso se refiere fundamentalmente a estandarizar los grupos de imágenes y para poder hacer una comparación, ¿no?, anatómica entre los distintos sujetos, entre esos 242 sujetos. Porque primero que el cerebro, ustedes saben, es como una huella digital, ¿no? Cada persona tiene su propia estructura, tamaño, forma y demás, y por lo tanto, decía, en la forma como está sentado, cómo está la posición acostado, en el proceso, va a cambiar el tipo de imagen, por lo tanto hay que normalizar. Entonces, para esto utilizamos una librería que también está disponible en Python, que se llama ANS, que te permite estandarizar el tamaño, la orientación de cada imagen. Entonces, como resultado de esto, lo que tú obtienes son cerebros que están todos orientados en un mismo punto de referencia, ¿no? Para el registro usamos un template, una plantilla, que básicamente te dice cada cerebro te lo ajusta a este estándar. Y se llama estándar digamos, porque fue como el promedio de 152 personas y por eso se llama el MNI 152. Y MNI básicamente es el nombre del Instituto Neurológico de Montreal, que fue quien hizo esta tarea de estandarizar los cerebros, tomando 152 personas y basado en eso sacar un promedio, y es como el estándar, digamos, ese es el cerebro estándar. Y entonces, para poder este tipo de análisis, alimentar estas redes tipo profundas, lo que hacemos es tomar esos cerebros y llevarlos a ese template, de tal manera que se ajustan entonces para tener todos un mismo punto de referencia y demás, ¿no? Y por eso es que se utiliza esta forma estándar en el espacio estándar. También utilizamos una opción que se llama affine, affine en español o affine en inglés, que básicamente lo que hace es asegurarnos de que el registro, cuando hacemos este cambio de la estandarización a la que me refería, no modifique la estructura anatómica de la imagen, porque ahí es donde está la información. Y entonces, básicamente lo que hace es llevar de un espacio a otro espacio sin cambiar, sin tocar nada. Al final, lo que hicimos fue la extracción del cerebro, y principalmente porque solo nos interesan las estructuras corticales, ¿no? Dentro del cerebro. Entonces, con este procedimiento, básicamente lo que logramos es eliminar otras estructuras que no son necesarias en este tipo de análisis, como el cráneo, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven en la imagen, básicamente se elimina el cráneo, queda solamente la masa anatómica o la estructura, que es la que nos interesa, ¿no? Y por lo tanto, los ojos, el cuello, ¿no? Se extraen de ese template y lo que queda solamente es la masa. Y para esto también se utilizó una librería que está disponible en Python, ¿no? Y que se llama DeepBrain, ¿no? Que utiliza la misma plantilla o el mismo template del estado estándar, que es el MNI 152. ¿No? Entonces, al final, nuestros algoritmos solamente se alimentan con esta imagen que está aquí a la derecha. El resto es no relevante para este tipo de análisis. ¿Ok? Muy bien, entonces, se realizaron dentro de la metodología varios experimentos con la intención de crear como una especie de línea de base desde el punto de vista de la inteligencia artificial, ¿no? Necesitamos un modelo que te permita ser el comparable con respecto a los otros resultados y por lo tanto entender cómo avanza el proceso de extracción de los patrones relacionados con ICD.
Entonces utilizamos algunos modelos Deep Learning organizados en grupos. Para cada modelo, ya voy a mostrar brevemente esos modelos. Pero el primero se basó en la arquitectura BGG, ¿no? Eso usamos como el baseline. Y en base a esta arquitectura de base, empujamos los límites, digamos, del estado del arte nuestro para poder comparar y decir, ok, estamos avanzando, esta arquitectura es mejor que esta o es peor en estos aspectos y por lo tanto decidir cuál es la combinación de la arquitectura mejor, digamos, que fue la que estamos proponiendo y la que hemos publicado. Entonces, un modelo BGG-19, básicamente lo usamos como línea de base, que fue entrenado usando imágenes 2D en los distintos planos. El plano se refiere a cómo el resonador magnético fue tomando las imágenes. Entonces hay el plano axial, que es como que de arriba abajo, ¿no? El plano sagital, como es de izquierda a derecha o derecha a izquierda, y el coronal, que básicamente es de atrás hacia adelante, adelante hacia atrás. Y a partir de esos distintos ejes o planos forman distintos cortes y por lo tanto son imágenes 2D. También en un segundo grupo de experimentos usamos esta misma arquitectura de red, pero el conjunto de datos fueron compuestos ingresando los tres planos. Y un tercer grupo fue usando el cerebro completo, así como imágenes 3D. Y en general se comparó los resultados y ya van a ver cuál fue lo que se obtuvo como resultado. Entonces, simplemente para tener una idea, porque 242 imágenes podrían sonar pocas, pero en realidad estamos hablando de algunas decenas de miles de imágenes que se generaron a partir de los distintos cortes. Entonces, por ejemplo, en el plano axial, cada imagen en el conjunto de datos, ¿no? Contenía, por ejemplo, 181 cortes en el plano axial, de los cuales 80 contenían el tejido de interés y por lo tanto es la zona sobre la cual nos hemos concentrado. Entonces, de este procedimiento se obtuvo 19.000 imágenes en total y siempre estamos usando la relación 80-20, 80% para entrenar, 20% para hacer testing. Y por lo tanto, estamos hablando de cantidades que son interesantes cuando usamos esto en los modelos de entrenamiento autónomo. En el plano sagital, 100 imágenes contenían el tejido de interés y esto nos produce a través de esta extracción, digamos, de las imágenes, 24.000 y más, ¿no? Imágenes. En el plano eh, coronal, 217 cortes fueron de interés y eso tenían alrededor de 20.000 imágenes y por lo tanto de esas 16.000 y más para entrenar y 4.000 y más para hacer el testing. Pero para cada una de estas imágenes hay distintos cortes. Decía, el segundo grupo era la combinación de los tres ejes y eso nos dio un número importante de imágenes, 59.000 y pico de imágenes que fueron alimentadas utilizando la combinación de los tres ejes, ¿no? El axial, el sagital, el coronal. Eh, Luego, para mirar el tema 3D, nos concentramos en la corteza llamada prefrontal, dado que los ICDs, estos desórdenes compulsivos, que implican esta toma de decisiones impulsivas, están asociadas a esa parte de la corteza prefrontal. Entonces seleccionamos la parte inferior, frontal, bilateral, ¿no? Que es en donde se encuentra, o la hipótesis dice que ahí se encuentran estos cambios. Y utilizamos una máscara personalizada, ¿no? Y eso nos dio 20 cortes axiales de cada una de estas imágenes RMI que contenían el cerebro o la sección del cerebro de interés, ¿no? Y que luce más o menos de esta forma. Bien, entonces los modelos también utilizaron imágenes 3D, es decir, como un cubo de esa zona de interés. Y para eso utilizamos entonces la arquitectura, decía BGG 19, que se la modificó en estos experimentos, en esta propuesta, para permitir el entrenamiento en imágenes 3D. Entonces, el conjunto de datos
si lo miramos para este experimento, incluyó esas 242 imágenes a las que me refería al inicio y utilizamos cierto tipo de corrección de datos y aumento de datos para crear rotaciones, digamos, distintos tipos de rotaciones de ese cubito para poder crear más imágenes. Y para eso también utilizamos una librería que está disponible en Python, que se llama el SciPy, que tiene estas funciones que te permiten hacer ese tipo de rotaciones. Y algunas otras operaciones que no son relevantes para este estudio porque modificaban la zona de interés, como el zoom, el in, el out, y mover ciertos gases. Es decir, eso cambiaba, o el flipping vertical, horizontal, eso te cambia la estructura y por lo tanto no estábamos interesados en ese tipo de aumento de datos. Muy bien, entonces ya me voy a referir en un segundito a la arquitectura BGG para mis estudiantes, que seguro les va a interesar un poco entender de qué es lo que estamos hablando. Entonces, en cuanto al modelo propuesto, creamos una arquitectura tipo Ensemble, que básicamente lo que hace es tener distintas arquitecturas con una configuración parecida, como las que estoy mostrando ahí, ¿no? El NashNet o el Inception, el DenseNet y la BGG a la que me referí. Todas son arquitecturas tipo CNN, tipo convolucional. Cada una de esas tiene distintas formas en su arquitectura de propagar la señal que está en la entrada hacia la salida de la red. ¿No? Por lo general, involucra skip connections o cambio en los bloques convolucionales verticales, horizontales, ya vamos a ver que es una cosa bien interesante. Y entonces la idea en la configuración de Ensemble es poder hacer el análisis en estos distintos modelos, tomar los resultados individuales de cada uno de estos modelos y tomar una decisión con esos resultados. Y eso es básicamente la estrategia que utilizamos en este caso. Entonces creamos una arquitectura con 4 modelos CNN. La BGG tuvo una variante, como lo mencioné, para poder hacer análisis de imágenes 3D y se entrenó usando los sets de datos que los mencioné anteriormente. En el Ensemble, con estas 3 CNNs comparado con la BGG 19, como aquí se ve en la figura, se comparan o son comparables en términos de sus arquitecturas y por lo tanto los resultados. Y entonces decía para mis estudiantes, básicamente lucen así, ellos que están empezando a hacer el análisis del tema de las redes neuronales, pero básicamente la BGG19, que era la de base, tiene 19 bloques como capas que repiten un patrón en el diseño. Y dentro de estas capas lo que tienen son neuronas y básicamente lo que hacen es extraer las características principales y conforme avanza desde la entrada a la salida va refinando esa información de tal manera que en las últimas capas, en la capa de clasificación, puede tener información un poco más específica al patrón que va reconociendo durante el proceso de convolución. Y entonces en este tipo de arquitectura, que es la que usamos como base, se configuró aquí antes de la entrada una estructura para poder permitir como una operación con las funciones, ¿no? Que mencionaba, para permitir que esta arquitectura pueda analizar imágenes 3D. La otra era la NASNet, que viene del Neural Architecture Search, que es básicamente igual como en la DGG, una arquitectura que permite hacer convoluciones con bloques. Y lo interesante de esto es que al final de cada capa convolucional como bloque, lo que hace es un search basado en la mejor combinación de estos features o características que extraen las capas convolucionales. Entonces, algo así, ¿no? Aquí tú lo que tienes es el ingreso de la imagen y cada uno de estos bloques son bloques convolucionales, como una CNN, pero lo interesante es que cada uno de estos bloques son otros bloques que contienen otras capas. Y el número de capas, a diferencia de los bloques en esta secuencia, como un pipeline, puede tener distintos números de capas, dependiendo de la intensidad que yo le quiero dar a las características que va observando. Y eso es configurable, eso es un hiperparámetro que uno decide durante el proceso de diseño. Y al final lo que hace es tomar los resultados de toda la capa y captura las mejores características. Y al final lo que se hace es un agregado, que es lo que ingresa aquí, como ustedes ven, a la capa que clasifica.
Entonces es una arquitectura bien interesante y es móvil, lo que quiere decir que es una arquitectura compacta, que puede ser fácilmente adaptable, configurable a los entornos de producción, como los celulares, por ejemplo. La otra que usamos era la Inception, que básicamente la arquitectura sigue siendo una CNN, pero la diferencia es que tiene estas conexiones tipo skip, ¿no? Que viene del tema residual, ¿no? Recuerden que Inception, para quienes conocen esto, tiene como base la ResNet y por lo tanto esa conexión hacia capas posteriores en la red te permiten preservar cierta información que se pierde durante el proceso de convolución y demás. Entonces, también utilizamos una arquitectura como esta, la versión 3, que tiene una cosa bien particular en términos de los loops. Y la última fue la DenseNet, que sigue siendo una capa, perdón, una red con capas convolucionales, pero dentro de cada capa lo que tiene es unas conexiones skip bien particulares comparadas con la Inception. Entonces, como ven, hemos utilizado distintos tipos de redes CNN en esta configuración. Bueno, al final lo que se hace o lo que hemos hecho es eh, un promedio y en función de ese promedio tomar una decisión. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, en este conjunto de redes, hemos compartido de una manera transversal ciertos hiperparámetros que definen la arquitectura. En algunos casos son compartidos porque se definen de manera similar en la arquitectura del modelo, pero no siempre es lo mismo. En manera general, estos son los hiperparámetros, las decisiones más importantes tomadas en esta propuesta, digamos. Muy bien, entonces, luego, como parte del diseño, también se realizó la localización de las regiones en el cerebro, porque esa es la parte que le interesa a los médicos, saber dónde está el cambio estructural, en qué zona es en donde está ocurriendo estos cambios, de tal manera que se pueden concentrar en los protocolos de remediación para mitigar los efectos y demás. Entonces, como parte del diseño también se realizó la localización de las regiones en el cerebro, es decir, una vez realizada la clasificación de los patrones o la identificación de las regiones con diferencias anatómicas para los grupos, los dos grupos, ¿no? De Parkinson y los que tienen Parkinson más ICD. Y para eso utilizamos una técnica que se llama GraphCam, que viene del gradiente potenciado o en las capas de activación. Si ustedes hacemos referencia a las redes CNN, en las redes CNN tenemos bloques y al final de cada bloque existe una operación que provoca el downsampling, reduce las dimensiones y en ese proceso yo puedo rastrear cuáles fueron los patrones más significativos que ocurrieron y poder sombrear, digamos, en esos mapas de activación dónde está el foco que pone el algoritmo cuando detecta estos cambios. Y eso se llama GradCam. Y la idea fue utilizar esta técnica para visualizar el flujo de los gradientes en el ensamble, que es como esto que se ve en la figura. ¿Sí? Entonces, también se realizó la prueba test o t-test para obtener como el mapa de calor del grupo. Recuerden que en las distintas estrategias que utilizamos el apilamiento de cortes, sus distintos ejes, y por lo tanto lo que le interesa decir al médico es determinar la zona, y el cerebro es un volumen, ¿no? Y la idea entonces era utilizar esta prueba T o t-test para obtener un mapa de todo el cuerpo, ¿no? En los diferentes grupos. Y eso es lo que ustedes ven aquí como un efecto que está diagramado. Bien, entonces algunos resultados, ¿no? Para comparar el rendimiento de todos estos modelos, se creó esta matriz de conclusión que es muy utilizada, que básicamente captura algunos datos que tú puedes utilizar para entender algunas métricas del comportamiento de tu modelo. Y a partir de esos puntajes se pueden estimar, por ejemplo, la exactitud, el recall o el recuerdo, cuánto se equivoca, cuánto acierta, ¿no? La precisión, la especificidad y los comparativos entre ellos, que se conoce como el score F1. Entonces, la arquitectura de tipo ensemble, que ustedes ven, mostró que el 97.4% de las imágenes se clasificaron correctamente,
Y yo diría que de manera general es el modelo que mejor performance tuvo, aunque estas otras configuraciones y las combinaciones distintas que se hicieron de los distintos tipos de datos mostraron a veces mejores desempeños, pero esta fue como consistente en términos de su rendimiento, ¿no? El recall en el modelo BGG, por ejemplo, usando 3D, mostró mejores resultados que el resto, ¿no? En cambio, el ensemble que en el F1, en cambio, tiene un muy buen desempeño, porque el F1, recuerden, combina algunas de estas métricas que la matriz de confusión captura. Por lo tanto, yo diría que muy buenos resultados. Muy bien, entonces algunas conclusiones y de ahí me gustaría escuchar alguna pregunta, si es que existe alguna pregunta. Y dado que los desórdenes compulsivos intensivos son efectos secundarios no deseables en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Necesitamos entonces entender cómo estos trastornos pueden afectar el cerebro a nivel anatómico. Y este modelo end-to-end propuesto usa técnicas de deep learning y clasifica de manera objetiva las imágenes MRI. Y recuerden que estamos usando las potenciadas en T1, porque hay otros tipos de formatos con otro tipo de características, mejores, peores, pero ya habíamos visto las razones de por qué T1. En pacientes con enfermedad de Parkinson y pacientes con enfermedad de Parkinson más si se ve. Entonces, esta arquitectura Ensemble muestra evidencia preliminar sobre los cambios en la anatomía prefrontal del cerebro, que es básicamente lo que estábamos buscando en las imágenes, ¿no? Con muy buenos resultados. Muy bien, entonces, justo a tiempo, ¿no? Son 40 minutos que me habían dicho, más las preguntas. Muy bien, muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta. Hola, hola. Hola, Hola Enrique, Cristian, ¿cómo adelante. estás? Cristian, tu cliente, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Cristian? En ¿Qué tal? primer lugar, felicitarte por el trabajo, súper encantado con lo que presentaste. Creo que a todos nos da, bueno, más o menos tú sabes en lo que yo trabajo, trabajamos en cosas distintas, pero muchas veces aplicando eh, técnicas similares, entonces creo que Correcto, me expande nuevas ideas que puedo aplicar a mi investigación. Pero correcto. tengo una consulta al final. Esa, en los resultados que tú muestras son los resultados de la clasificación que hiciste, ¿verdad? Luego de haber determinado correctamente las zonas, son las clasificaciones. Correcto. Y, o sea, ¿este resultado es de la localización o el Correcto. resultado de la clasificación? Eh, en, en la primera etapa es el resultado de la clasificación, pero de ahí lo que hicimos fue determinar las zonas, las regiones, Claro. Ah, y este es el digamos eso, resultado de las zonas, ¿ya? de las zonas. O sea, que tú tienes un ground truth de las zonas que se De la, tuvieron. correcto, de la localización donde se encuentran estos cambios, correcto. Ah, ya, ya, perfecto, perfecto. No, no, me parece fenomenal que hayas llegado a un F1 de 96, súper bien, y en la Sí, localización, o sea, ni siquiera es en la clasificación, sino en la localización. Entonces, no, no, correcto. felicitarte por los resultados. Creo que incentiva, me gustó mucho lo que hayas aplicado el GradCam, creo que es una muy buena idea Perfecto. porque en realidad los gradientes en las convolucionales te dan muchísima información para la localización. Correcto. Esas partes internas son fundamentales que a veces uno no les para bola, pero ahí Eh, está muchísima información. Correcto. Sí, porque al final uno cuando ve la convolución muchas veces uno dice, ah, esa es la salida, unos numeritos y pasan, pero en Sí, realidad los gradientes es una información muy útil que te indica en correcto. cuál fue la parte en que extrajo mayor información esa capa convolucional o esos frentes Correcto. que digamos ahí. Exacto. Entonces, Y además, porque generalmente se los ve como cajitas negras y ajá, probablemente no, dicen, pero no entiendo, pero no, tú puedes sacar mucha información de los parámetros que cada capa va extrayendo. exacto, coincido contigo, Enrique, en eso ahí, y siempre se lo digo a mis estudiantes, cuando escucho esos discursos que dicen que las redes neuronales son una caja negra, Y no, así, no. no. Son difíciles de Correcto, interpretar, sí, porque cuando hablamos de deep learning son muy profundas y tenemos muchas neuronas, correcto. e interpretar eso es más difícil que interpretar solamente una función matemática. El Aquí tienes resultado, muchísimas funciones, correcto. pero si uno quiere, Correcto, lo puede hacer. Si uno quiere, lo puede exactamente. hacer como tú lo hiciste aquí y sacaste una interpretación que te ayudó a lograr ese F1 score bastante, bastante alto. Entonces,
No, nada más, solamente era esa mi curiosidad y felicitarte por el trabajo. Muy bien. Muchas gracias, Cristian. A la orden. Luis. Ah, sí, buenas. Usted había mencionado acerca de modelos como InceptionNet, de que utilizaban conexiones SKIP. Es que, ¿Qué son estas conexiones y para qué sirven? ¿Y cómo se definen también? ajá. Estas son las conexiones Escape y básicamente lo que dice es que en esta capa a donde llega esta conexión, por ejemplo, estas neuronas van a analizar no solamente el resultado de la capa anterior, sino van a obtener también información que tenían en la capa antes de estos resultados. De tal manera que aquí tú tienes no solamente la abstracción de los patrones que va descubriendo en el proceso, sino que puedes tener información previa, de tal manera que sin abstracción, por lo tanto puedes unir esa información y asegurarte de que hayan patrones que pueden ser de interés, que siguen en el proceso desde la entrada hacia la salida, presentes, de tal manera que no pierdes información o no pierdes cosas relevantes, que es una técnica que ha funcionado bastante bien en los Transformers, por ejemplo, a propósito de ChatGPT. Esa es una cosa fundamental, ¿no? El tener una idea de cómo va esa configuración hacia adelante, hacia atrás, y por lo tanto preservar cierto tipo de patrón. Sí, eso viene de una propuesta que se llama ResNet, de Residual Networks, que básicamente hacen esa idea, ¿no? ¿Sí? Kevin. Ujú. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo Hola. tengo dudas sobre todo con el tema del preprocesamiento que se dio eh, para las imágenes, ¿no? Para poder Ajá. mantener un sistema común de todas estas imágenes. O sea, sobre todo está en cuán confiable es este preprocesamiento, o sea, de que a la final con algún procesamiento que tuvo cierta imagen haya ocultado algo o no sé si eso tal vez podría afectar un poco a los resultados. Sí, es una muy buena pregunta. De verdad, hay que tener mucho cuidado con el tema del preprocesamiento. Me refiero en la selección de los transformadores que vas a usar de datos de un estado a otro estado o de una dimensión a otra dimensión, procurando de que no cambies el dato o el propósito que tiene, ¿no? Tus datos. Entonces, las funciones que hemos utilizado para transformar estos datos, lo que hacen es incrementar la intensidad, resaltar el patrón, resaltar los contornos, el grosor, más que modificar la imagen. Por lo tanto, no hay problema en términos de cambiar el estado de los datos al inicio, sino más bien resaltar ciertos tipos de aspectos de la imagen sin cambiar su estructura. Y cuando hablaba de las imágenes 3D, lo que hicimos fue rotarlo, el cubo, para mirarlo de distintas dimensiones, ¿no? Pero no hemos estado en su transformación cambiando el patrón de interés. Pero sí, coincido contigo, es una cosa supremamente importante y por eso hay que primero saber qué es lo que hacen estas funciones para no provocar estos cambios. Por ejemplo, el flipping es una cosa que no nos conviene, generalmente, especialmente cuando hablamos de análisis clínico, ¿no? Tengo un estudiante que está trabajando en el análisis precisamente de estos temas, en el análisis clínico. Y, por ejemplo, una cosa que él miraba de manera muy cercana es, por ejemplo, el flipping de las imágenes cuando tienes tomografías computarizadas del tórax y estás analizando patrones de neumonía en el pulmón. Entonces, si utilizas flipping, resulta que el cambio de ubicación del corazón, por ejemplo, no es una condición de enfermedad, es una condición que puede ser cierta, ¿no? Porque hay cierto tipo de personas que tienen el corazón del otro lado y es una condición excepcional, pero no es que necesariamente es una enfermedad. Por lo tanto, hay que saber exactamente qué tipo de operadores vas a utilizar para hacer qué tipo de análisis y, por lo tanto, procurar no cambiar las condiciones de tus datos. ¿Sí? Perfecto. Juan. Sí, comprendo. Muchas Ajá, gracias. Kevin, muy bien. Juan, adelante. Eh, sí, sí, me tenía curiosidad sobre. Ahora que ya tenemos básicamente las localizaciones ya están listas. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué se hace a partir de aquí?
Una muy buena pregunta. Bueno, la idea es que a partir de este diagnóstico, digamos, de dónde está este cambio, la idea es que el médico que trata a los enfermos de Parkinson pueda entonces personalizar el tipo de tratamiento para mitigar los efectos, porque la enfermedad de Parkinson no tiene cura, pero sí puede mitigar cierto tipo de efectos de manera temprana, puntualizando y dirigiendo un tipo de tratamiento de medicación o qué sé yo, en esa zona donde está ubicado. Y por lo tanto, poder reaccionar con tiempo, porque la idea no es tener la evidencia de estos cambios cuando ya ocurrieron, sino un poco predecirlos antes de que se generen en los enfermos de Parkinson estos cambios. Y por lo tanto, poder hacer más fácil, diría yo, las condiciones de vida de los enfermos y de las familias. ¿Sí, Juan? Kevin, ¿tienes otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta. Con respecto al entrenamiento que tuvo justamente este modelo, eh, ¿este entrenamiento fue supervisado o un entrenamiento tipo no supervisado? Sí, supervisado. Son CNNs que necesitan como inputs las imágenes y necesitan como labels los ground truth, ¿no? Por lo tanto, sí, es aprendizaje supervisado. Ya, y otra pregunta, porque mencionaba que se tomaron diferentes tomas, ¿no? Para poder identificar y clasificar Ajá, justamente las imágenes. sí, Pero ajá. ahí la duda está con respecto a, este, cuáles son las características que tienen que tener cada toma o ciertas tomas para poder entrar en una clasificación o eso el algoritmo lo realiza. Bueno, recuerda que estamos proveyendo los labels, los ground truth, es decir, esto que los médicos dicen, aquí está el cambio. Y ellos lo hacen manualmente, visualmente, y por lo tanto nosotros utilizamos esas imágenes con esos labels correspondientes para decirle, este es el cambio que los médicos dicen está ocurriendo en estos pacientes y por lo tanto yo quiero que reproduzcas ese patrón en la búsqueda que haces, mira si se da ese cambio y por lo tanto si lo encuentras, quiero que lo marques, que lo ubiques, dónde está. Por lo tanto, lo busca, digamos, en los patrones. Ok, En los gracias. ejemplos que uno le provee es donde aprende. Muy bien. Eh, Juan, Luis, sí, Juan, ¿tienes otra pregunta? sí, tenía otra pregunta. Usted había mencionado, respondiéndole la primera vez a Chévez, em, que había que, no sé si lo entendí muy bien, pero había que tener cierto cuidado con, Con el preprocesamiento. Ajá. con el preprocesamiento. Y puso como ejemplo personas que tienen el corazón en En otros el lado órganos. derecho. Ah, Ajá. eh, con, em, con este estudio, eh, ¿se puede, se puede decir que podríamos tener los mismos resultados con personas que tienen alguna condición, tienen el cerebro diferente, tal vez no sé, me invento, sufrieron algún accidente y alguna parte del cerebro se perdió Sí, sí, o por alguna razón tienen la forma del cráneo distinta, entonces la forma del cerebro no es la misma y como sí. todo es por imagen. Entiendo, Ujú. entiendo. Es muy buena pregunta. Sí, para esos casos excepcionales, sin duda el algoritmo va a provocar errores. Si el algoritmo no vio ejemplos parecidos en el proceso de entrenamiento, no los va a poder reconocer en el proceso de producción, ya cuando queremos que haga estos diagnósticos. Recuerden que mientras más ejemplos de buena calidad yo alimento estos algoritmos, más precisos son. Entonces, si en el proceso de entrenamiento tuve la oportunidad de mostrar condiciones a las que mencionas, con seguridad este algoritmo lo va a detectar y va a poder decir algo al respecto. Pero si no lo vio, no está dentro del marco de entrenamiento, de los ejemplos, probablemente va a decirte algo con un porcentaje de error. Probablemente se va a equivocar o probablemente va a darte una idea de la parcialidad que puede ver en el diagnóstico, ¿no? Y me refiero a algún tipo de bias porque no vio ejemplos suficientes en una condición, y eso puede ocurrir. Por lo tanto, como ingenieros debemos estar conscientes que la responsabilidad está en el entrenamiento que tú haces. No, el problema no está en la arquitectura, no está en la tecnología per se, sino en los datos que tú utilizas para entrenar estos algoritmos. ¿Eh? Luis. Sí, sobre lo que lo están mencionando anteriormente, como este entrenamiento fue hecho específicamente con gente con Parkinson y trastornos compulsivos impulsivos, eh, ¿qué tan bueno sería también para predecir gente que no tiene trastorno compulsivo impulsivo, pero solo tiene Parkinson?
Bueno, el supuesto está, y por eso el tipo de imágenes y datos de entrenamiento, es que la condición es para enfermos de Parkinson. Es decir, ya sabemos a priori que tiene esta enfermedad. Y el objetivo del proyecto es que, dado que existe una hipótesis que alrededor del 50% de los enfermos diagnosticados con Parkinson desarrollan estos desórdenes que no son deseables porque añaden una complicación más a la enfermedad, entonces la idea es poderlos determinar a priori, temprano en el proceso, y poder reaccionar a tiempo. Ideal, y por eso continuamos con nuestra investigación, es poder detectar el Parkinson antes, siquiera, ¿no? Es decir, no solamente reconocer que tiene los impulsos o los desórdenes impulsivos compulsivos, sino antes de que ocurra la enfermedad de Parkinson. Entonces, para eso en el grupo estamos investigando desde distintas aristas, analizando imágenes RMI, analizando voz, analizando texto escrito por las personas, por los sujetos, las expresiones faciales, porque en todos estos hay evidencias de que hay cambios en el proceso de degeneración de la enfermedad y por lo tanto sería ideal aprovechar estas técnicas de inteligencia artificial para diagnosticar antes de que se den más de forma profunda. Digamos. Recuerden que no hay cura para el Parkinson, pero sí podemos aportar en el proceso de diagnóstico de manera temprana. Los médicos pueden aplicar otro tipo de protocolos que mitiguen un poco los efectos y hagan mejor las condiciones de vida de estos futuros enfermos de Parkinson. ¿Sí? Ah, Alexander. Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas. Sí, ¿Cómo bueno, estás? felicitándolo por la presentación, ¿no? Tenía Gracias. una consultita. Mire, ¿el algoritmo puede reconocer algún caso de un falso positivo? Sí, puede reconocer y está dentro de las condiciones de diseño. Recuerden que no hay precisión del 100%. Generalmente tú lo que buscas es aproximarte lo más posible. 100% a veces provoca sospechas, pero la intención es que con un porcentaje aceptable, pequeñito, cuando hablamos de personas, de vidas y demás, ideal sería el 100%. Pero en la realidad no tenemos como que el universo de posibles condiciones que se dé como para darle estos ejemplos a los algoritmos. Y lo que tratamos ahora es entonces en el estado del arte es utilizar esta estrategia de generative para que pueda entonces suponer ciertos tipos cambios y por lo tanto en esa suposición decir que podrían existir estos casos y por lo tanto cómo reaccionaría ahí el algoritmo. Pero sí, pueden darse errores, ¿no? Pero hay métricas que te permiten, sin duda, aclarar bien la toma de decisiones, ¿no? Que tienes entre manos. Muy bien, Kevin. Gracias. Sí, otra pregunta con respecto al análisis. Sabemos que justamente estos algoritmos inteligentes que mencionó, bueno, que se han realizado, se basaron del entrenamiento de imágenes, ¿no? Entonces mi duda Sí. es si esto se puede, o sea, para poder descubrir o analizar, necesariamente necesitan de entrada imágenes o también podrían ser videos. Bueno, porque pregunto porque a la final sabemos que los videos son varios frames de fotogramas, ¿no? Entonces, Ajá. respecto a eso era tener la duda. Sí, es muy buena tu pregunta. De hecho, es un tópico caliente en el ámbito de la investigación en inteligencia artificial y se refiere a la representación multimodal. Es decir, sería ideal, nosotros no lo usamos, pero estamos analizando estas cosas que te decía con la escritura, con la expresión facial, con la voz del mismo paciente, para poder cruzar de distintas dimensiones el diagnóstico de la enfermedad, porque puede ser que en unos ámbitos sea más pronunciado que en otros. Entonces, sí, podría ser dos tipos de datos que pueden, dos o más tipos de datos que pueden alimentar estas estructuras y los transformers se prestan para este tipo de representación, ¿no? Porque al final los algoritmos no les interesa, porque no saben, porque no está en su comportamiento, digamos, el entender cuál fue la fuente. Lo que los algoritmos entienden que al final son operaciones matriciales, es una representación numérica de lo que tú quieres analizar y por lo tanto esa representación numérica puede ser
que provenga desde el sonido, desde la imagen de la cara, desde la imagen de resonancia, que al final tienes que buscar, y ahí está la creatividad del ingeniero, cuál es la representación numérica que le vas a dar a esos tensores para que alimenten estos algoritmos. Porque al final lo que van a hacer es multiplicar las matrices, los vectores, sacar derivadas y extraer la mejor combinación de parámetros disminuyendo un error. Por lo tanto, es muy buena la pregunta. Y de hecho, como digo, es un tema caliente en la investigación. Muy bien, gracias, Kevin. Jovi. Sí, buenas tardes, doctor. Bueno, Yo quería una bueno. pregunta. Sabiendo que aquí lo entrenamos con imágenes y me imagino que con un bounding box para señalar la parte donde está la afección en el cerebro y todo esto, ya dándole uso a este modelo, podría también incluirle, o sea, como un feature más, como las observaciones del doctor, o sea, aparte de ¿La historia las... clínica? Sí, por ejemplo, porque sé que hay más afectaciones que también afectan con temblores motriciales, se dicen, que afecta también al movimiento de las manos, al habla y todo esto, que no es solo el Correcto. Parkinson. Entonces, a priori, Correcto. si él toma la decisión de solo hacer las observaciones y no llevarlas conjuntos con una tomografía, pero este modelo ya podría en un futuro con este feature, eh, tanto la historia clínica con las imágenes que se tiene Sí, correcto. del paciente. Sí, correcto. A ver, entonces, una aclaración antes. Nosotros no usamos bounding boxes en el estado del ground truth. Lo que tenemos es una especie de segmentos que te dicen, bueno, esto es el cambio estructural. O la zona, digamos, aquí está el patrón. Y por lo tanto, eso es lo que alimentas. Y lo que el algoritmo hace es identificar ese mismo comportamiento en las imágenes que no fueron vistas durante el proceso de entrenamiento. Y por eso ese gran CAM, que lo que hace es sombrear, y si ustedes se dieron cuenta, en el GradCam hay unas zonas que son más intensas que otras. Por lo tanto, es ahí donde está mayor evidencia de un patrón que en otros. Pero no son rounding boxes. Ok, eso. Y la otra está relacionada con la pregunta que hizo Kevin. Es decir, sí, efectivamente, yo puedo utilizar múltiples representaciones del mismo fenómeno, vistos desde las imágenes, desde el video, desde el texto escrito por el médico como la historia clínica. Y entonces, hablando de la historia clínica, es un reto que estamos poniéndonos en el grupo de investigación para alimentar el diagnóstico, es decir, si está en medicación el paciente, si lleva tantos meses o si es nuevo, es decir, nuevo, está empezando el proceso de la enfermedad. Es decir, hay condiciones que son muy particulares para el Parkinson, pero que si solamente analizamos las imágenes, podríamos estar hablando de Alzheimer o podríamos estar hablando de otras condiciones. Pero efectivamente, combinando todas estas formas diferentes de ver la enfermedad, sin duda, la hipótesis es que va a mejorar el diagnóstico y la clasificación, digamos, la identificación de estos patrones asociados con los desórdenes. Ok, muy bien. Okay. Buenas preguntas. Ok. Ajá, Kevin. Sí, discúlpeme. Otra pregunta. Dentro de todo este proceso que se tuvo, ¿cuál fue el proceso como que más complicado para poder llegar al resultado? ¿Y qué recomendaciones usted daría para cuando se trate de situaciones así de reconocimiento de imágenes, De todo? replicarlo. Ajá. Sí. Yo diría dos cosas súper importantes y creo que se replican en cada proyecto que ejecutamos con estas técnicas. El preprocesamiento. El preprocesamiento es fundamental, ¿no? Porque depende de la calidad y la cantidad de objetos que tú vas a obtener en la entrada, como ejemplos para procesar, para entrenar, va a depender la calidad de la salida. Por lo tanto, es ahí donde debe haber un foco importante como inversión en el tiempo y los recursos de cómputo y demás en la que uno debería enfocarse. De hecho, más que el 30% de todo el proyecto consume el preprocesamiento. Eso es fundamental. Y la otra, yo diría, el reto en este proyecto particular, el tema 3D, ¿no? El poder ajustar las arquitecturas CNNs para que puedan analizar cubos del cerebro fue un reto. Sigue siendo para nosotros un reto.
De hecho, estamos tratando de mejorar esto con los transformers, combinándolo con capas CNN y demás, pero ahí sigue siendo para nosotros un reto. Los resultados, medio cambias la estructura del cubo, cambia el patrón de la imagen en la entrada y los resultados se deterioran. Pero todavía tenemos ahí un reto que estamos tratando de resolver. Es cuestión de tiempo, lo vamos a resolver, sin duda, pero es uno de los retos, yo diría. Y por lo tanto, yo creo que en el estado del arte y en el ámbito de la investigación, creo que muchísimos grupos están en ese mismo camino, digamos, ¿no? Porque si tú lo logras resolver y desde el punto de vista de la combinación de distintos tipos de formas de representación del mismo fenómeno, creo que eso va a mejorar, va a empujar, va a ser disruptivo en el análisis clínico, en general de análisis médico, quiero decir, o de la clínica de las enfermedades. Muy bien, súper. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo creo que ya estamos listos, Angélica. Angélica. Sí, muy bien. Bien, recordemos que el doctor Peláez es profesor de la FIEC y pues él podría compartirnos su correo electrónico, va a estar publicado en el sitio web para que podamos hacer preguntas adicionales. Agradecemos a todos ustedes por la interacción en esta charla científica FIEC con un tema realmente importante. Bien, agradecemos al doctor Enrique Peláez por su excelente presentación en esta charla científica, con la que iniciamos el ciclo de charlas FIEC correspondientes al primer PAO 2023. Agradecemos a las autoridades, profesores, estudiantes e invitados especiales que se han dado cita en esta sesión. A continuación doy paso al Departamento Técnico de FIEC para la toma de una fotografía. Gracias. Muy bien. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Les hacemos la cordial invitación para que puedan activar sus cámaras. Vamos a realizar la captura de pantalla correspondiente a la primera charla FIEC del primer PAO 2023. Pueden activar sus cámaras. Ok, vemos cómo de a poco se van uniendo los participantes de la charla FIEC del día de hoy. Agradecemos una vez más al doctor Enrique Peláez por su valiosa aportación a la comunidad FIEC. Vemos cómo de a poco van activando las cámaras. A los años que veo a Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hey, guacho, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenas. Okay. Bien. Vamos a hacer la captura de la pantalla a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo. Muchísimas gracias a los participantes y al doctor Peláez. Bien. Muy bien. Muchísimas gracias a todos, doctor Peláez. Muchísimas gracias. Hemos inaugurado nuestro primer PAO con esta charla científica de un nivel muy alto académico e investigativo. Buenas tardes a todos. La charla FIEC ha concluido. Que tengan un excelente fin de semana.